Entonces voy a hacer otra oración. Padre, exaltamos tu nombre en esta noche, porque nos permites conocer tu gloria y permítenos hoy profundizar en el atributo de tu misericordia, de tu gracia, Señor. Abre nuestro entendimiento para que podamos comprender que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios del Nuevo Testamento, porque tú no cambias, Señor, eres inmutable, el mismo ayer y hoy y siempre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Hoy vamos a tocar un tema titulado La misericordia de Dios en el Antiguo Testamento. La misericordia de Dios en el Antiguo Testamento. Este tema que hoy vamos a tratar es muy importante y ahorita les voy a explicar por qué. La palabra misericordia es un término que significa gracia, significa compasión, significa bondad, significa favor, significa misericordia. Y eso es lo que cada uno de nosotros a través de Cristo hemos recibido en nuestras vidas, el favor de Dios. Antes de conocer a Cristo éramos hijos de ira, y la ira de Dios estaba sobre todos nosotros. Pero al aceptar a Cristo como Señor y Salvador, la ira de Dios se quita y al contrario viene toda la gracia, favor y misericordia de Dios sobre nuestras vidas. Ahora tú te encuentras bajo el favor de Dios porque no estás bajo la ley, sino que estás bajo la gracia. Pero hay personitas que tienen la idea o el pensamiento de que Dios es un Dios cruel y que Dios se deleita en castigar, en destruir, en matar, en juzgar al que hace lo malo, sin darle oportunidad de arrepentimiento y de cambiar. Y eso piensan mucho, porque han leído la palabra de Dios o la Biblia no bajo la lupa de la gracia, sino bajo la lupa del juicio. Entonces, cuando leen la Biblia bajo la lupa del juicio, están viendo juicio de Dios por todo lado. Entonces ven como un Dios cruel y sanguinario. Pero cuando miramos a Dios desde la lupa de la gracia, cambia toda la perspectiva de quién es Dios y de lo que Él hace. Ahora, algunos han inventado una doctrina que estuve viendo hace días por YouTube, que la están proclamando mucho, y es la doctrina donde están enseñando que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios sanguinario y cruel, pero que el Dios del Nuevo Testamento es gracia y amor. Y entonces se están haciendo una separación entre el Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo, cuando, mis hermanitos, siempre es el mismo Dios, Él no cambia. Y es más, me vi ya las enseñanzas y por eso quiero hablarles de esto, donde algunos están enseñando que Jehová es Satanás. Y está por YouTube, y hay muchos que están enseñando eso. Y ellos toman como base una cita de Samuel y una cita de Crónicas. En una cita dice que Dios incitó a David a hacer un censo, en una cita. Pero en Crónicas dice que fue Satanás el que lo incitó. Entonces dicen, mire, que como en Samuel dice que fue Jehová y en el otro Satanás, entonces que Jehová es Satanás. Una mala interpretación. Jehová es el nombre de Dios en hebreo, que significa el Dios eterno, el que era, el que es y el que será. E interpretar eso es muy sencillo, pero la Biblia dice que los indoctos tuercen las escrituras para su propia perdición. Y al decir que Jehová es Satanás es una blasfemia. Y les voy a explicar qué sucedió. Mateo 4:1 dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. O sea, Dios permitió que Satanás tentara a Jesús. El Espíritu Santo llevó a Jesús para ser probado. De igual manera, Dios permitió que Satanás trajera una prueba sobre David. Eso es todo. Entonces, una cosa es el Señor y otra cosa es Satanás. Y eso se está proliferando mucho y están haciendo una distinción entre el Dios del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es más, hay iglesias que ya han sacado al Antiguo Testamento de su predicación y dicen que lo que necesitan solamente es el Nuevo Testamento. Pero la Escritura nos enseña
que toda la palabra es inspirada por Dios. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis creo que es 22:22. Toda esta es la palabra de Dios. Y cuando se dice que el Antiguo Testamento ya no es palabra de Dios, eso es una blasfemia. Y hay que tener cuidado con eso. El Malaquías 3:6 no lo vamos a leer. Voy a dar solamente unas citas que vamos a leer, otras no por el tiempo. Dice que el Señor Dios de Israel no cambia. ¿Qué quiere decir? Él es inmutable. Es el mismo ayer, es el mismo hoy y es el mismo siempre. Cuando Cristo vino a esta tierra, el Hijo de Dios nos manifestó el carácter del Padre. Como es Cristo, así es el Padre. La misericordia que mostró Cristo era la misericordia del Padre. La compasión que mostró Cristo era la compasión del Padre. El juicio que Cristo mostró es el juicio del Padre. Porque Cristo vino a revelarnos quién es el Padre. Y no podemos separar al Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento, porque recuerden que son uno solo. Creemos en la Trinidad, pero esa Trinidad es un Dios únicamente, conformado por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, Dios no cambia, pero sus pactos sí. Y esto es importante: Dios no cambia, pero sus pactos sí. Y de acuerdo a los pactos hay ciertos principios, fundamentos y mandamientos que no están en el otro pacto. Lo voy a explicar. En la ley de Moisés, por ejemplo, era ojo por ojo y diente por diente. Entonces, si habían dos peleando, supongamos con machetes, con cuchillos, y en la pelea uno le tumbaba la mano al otro, luego el que quedaba bien lo tomaban y el que quedó manco cogía el cuchillo y le tumbaba la mano al otro. Si uno quemaba al otro, entonces luego le hacían lo mismo al que cometía un daño, y quien matara a otro recibía pena de muerte. ¿Es un mandamiento malo? No, es un mandamiento bueno, porque Dios estaba mostrando que la vida es sagrada y que nadie la debería tocar para mal, y quien toque la vida para mal debe pagar de la misma manera. Entonces no era un mandamiento malo. Pero cuando entramos al pacto de la gracia, Cristo ya no dice ojo por ojo y diente por diente, sino amad a vuestros enemigos, oren por los que los persiguen y os ultrajan, y quien le haga un daño, hágale usted un bien a esa persona. O sea, cambió el pacto. En la ley usted podía jurar por el nombre de Dios. En la gracia Jesús dijo: no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén. En el pacto de la gracia los hombres podían tener varias esposas y concubinas. En el Nuevo Testamento Dios dice uno para una. Amén. O sea, cambia totalmente. Entonces cambian los pactos de Dios. Y bajo el pacto de la ley, Dios había prometido a Israel que iba a bendecir a quien bendiga a Israel, pero también iba a maldecir a quien lo maldijera. En Éxodo 34, 5 y 6, no lo vamos a leer. Éxodo 34, 5 y 6, se nos habla que el Dios del cielo tiene dos atributos, que son la misericordia y la justicia. Digan conmigo: misericordia y justicia. Como misericordioso, Dios es paciente con el pecador, y Dios les envía el mensaje para que ellos se arrepientan y cambien su vida, en su paciencia, en su misericordia. Pero si el pecador rechaza la gracia de Dios continuamente, recibe entonces el juicio de Dios. Hay que entenderlo. Dios manifiesta su gracia por encima de su juicio, pero quien rechace la gracia de Dios va a recibir el juicio de Dios, y eso lo debemos entender. De estos dos atributos, el juicio y la misericordia, el atributo que Dios más le manifiesta al hombre es la misericordia. ¿Por qué? Porque somos una humanidad caída. Somos una humanidad que hemos pecado, nos hemos alejado de Dios, y entonces Dios nos ha revelado su misericordia por encima de su juicio. Joel capítulo 2 versículos 12 y 13. Joel capítulo 2 versículos 12 y 13. Joel capítulo 2 versículos 12 y 13. Y quiero mostrarles por unas citas que en ningún momento Dios se siente bien castigando a una persona, a una familia, a una ciudad, a una nación o al mundo entero. Que el corazón de Dios no es ese.
Aunque la Biblia habla de los juicios de Dios en los libros de los profetas, casi siempre que se habla del juicio se habla en una forma poética, que es muy diferente. Joel 2, 11 y 12 dice lo siguiente: 12 y 13, perdón, 12 y 13. Por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Pero hay personas que piensan que Dios como que disfrutan castigar, que disfrutan destruir, que disfrutan enviar juicios, temblores. Hermano, Dios no lo disfruta. Cuando Dios lo hace es por causa de su justicia, porque Él es santo y tiene que juzgar el pecado. Y vamos a leer también Malaquías capítulo 7, Malaquías capítulo 7, versículos 18 y 19. Malaquías, perdón, es Miqueas, me disculpan, Miqueas 7, 18 y 19. O sea, Dios se duele del castigo. ¿Y por qué se duele? Porque Él es misericordioso, porque Él es un Dios tierno, porque Él es un Dios que ama. Y por eso cuando tiene ya que castigar o derramar un juicio, Él se siente en su corazón. Cuando Dios castigaba a los hijos de Israel, dice que Dios también se conmovía con los sufrimientos de su pueblo. El Miqueas 7, versículo 18 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Repitan conmigo: Dios se deleita en misericordia. En otras palabras, cuando Dios ve que alguien hace lo malo, en la mente de Dios no está destruirlo y castigarlo. En la mente de Dios es la misericordia. Y Dios le envía el mensaje del evangelio porque Dios quiere que esa persona se arrepienta y se vuelva a Él y cambie de vida. Ese es el corazón de Dios. Pero si esa persona rechaza la misericordia de Dios que le envía continuamente, llega el momento en que ya es el juicio de Dios el que viene. Pero siempre le antecedió la misericordia, y hay que entenderlo. En la cruz de Cristo se encontró la justicia y la misericordia. ¿Por qué la justicia? Porque Dios castigó a Cristo en lugar nuestro, y se ofrece la misericordia en la obra de Cristo a todos los seres humanos. Por eso la cruz es una fuente de misericordia. Mi pecado fue juzgado, la ira de Dios fue quitada a través de la obra de Jesucristo. Cuando tú mires a Dios, Dios no está en contra tuyo, Dios está a favor tuyo. Él es tu Padre, que te está moldeando, que te va a tratar, que te va a pulir, que va a quitar todas aquellas cosas que van a destruir tu vida. Porque ese es el corazón de nuestro Dios, es un corazón de Padre. Entonces hay personitas, entonces cuando leen el Antiguo Testamento se enfocan solamente en los juicios de Dios. Y Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, y Dios destruyó la generación de Noé, y Dios trajo juicio por aquí, pero nunca han mirado las misericordias de Dios que antecedieron a esos juicios. Y ahora sí me voy a concentrar en el tema. Vamos a ver algunas secciones bíblicas o algunos ejemplos de cómo la gracia de Dios obró antes de Dios derramar un juicio. Primero, Adán y Eva, Génesis 2, versículos 17 y 19. Génesis 2, 17, 19, Adán y Eva. Génesis 2, 17 al 19 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios creó a Adán y Eva, los hizo a su imagen y semejanza para tener comunión con ellos. Si ustedes no sabían, mis hermanos, el único ser que Dios creó para tener comunión con Él es el hombre. No creó a los ángeles para tener comunión con Él.
No creó a los querubines para tener comunión con Él, ni a los animales, ni a las plantas, ni a los peces. Por eso usted en ninguna parte encontrará un ángel que le diga a Dios: te amo. No encontrarás en ninguna parte un querubín que diga: Señor, quiero tener comunión contigo. No lo encuentra. Encuentras que cantan: santo, santo, santo es el Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Porque esos seres fueron creados para exaltar la soberanía, la grandeza, el poderío de Dios en toda la creación. Mientras que el ser humano fue creado para comunión con Dios. Usted le puede decir a Dios: te amo. Señor, tu presencia es lo más lindo. Y Dios responde a nuestra presencia. Creó a Adán y Dios le creó este mundo a él, con agua, plantas, animales, aves, y le entregó a Adán todas las cosas por gracia, por amor. Dios lo crea con sus propias manos. Los ángeles fueron creados por la palabra de Dios, los querubines, los animales y todas las cosas. Pero el ser humano, Dios lo creó con sus propias manos. Tenemos una dignidad que ningún otro ser tiene. Y cuando Dios sopló, puso aliento de vida en él, ese espíritu, para que el hombre pueda tener esa comunión con él, diferente a todos los seres. Pero Dios nunca ha creado seres que él pueda manipular o controlar. Creó seres que tienen un libre albedrío. Y Dios le dijo: Adán, te amo. La comunión que tenemos es maravillosa. Te entrego esta creación tan preciosa porque te amo. Cuídala, protégela, Adán. Solamente te doy un mandamiento: no comas de ese árbol. Y ya sabemos la historia. ¿Qué hizo Adán y Eva? Comieron del fruto del árbol. Y Dios, ¿qué le había dicho a Adán y Eva? Si ustedes comen, ¿qué les vendría? Porque la paga del pecado es la muerte. La pregunta es: ¿Adán y Eva pecaron y Dios los mató? No. ¿Sabe qué hizo Dios? Les mostró gracia, les mostró misericordia, les mostró compasión. Génesis 3, 6 y 7 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces Adán y Eva pecan, se abren sus ojos. Y ese pecado de Adán y Eva quebrantó el corazón de Dios, porque fue como una infidelidad a una relación que era perfecta en un mundo perfecto. Y Dios viene a buscar a Adán, porque no es el hombre el que busca a Dios, es Dios el que busca al pecador. Y Dios viene en busca de Adán y lo llama Adán. Y Dios estaba esperando que Adán se arrepintiera, que reconociera su pecado. Adán, ¿qué pasó? ¿Has comido del árbol? Señor, la mujer que me diste. Adán no reconoció su pecado. Eva, ¿qué sucedió? No fui yo, fue la culebra. Y la culebra, si no tenía nadie a quien culpar. Dios es lindo, quería redarguir a Adán y Eva para que se arrepintieran, pero no lo hicieron. Se culparon el uno al otro. Y dice la escritura que Adán y Eva se cosieron hojas de higuera. O sea, ellos cuando pecaron perdieron la gloria de Dios, perdieron el vestido de Dios. Sobre el cristiano hay un vestido espiritual que se llama la gloria de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Y por eso hay muchas citas bíblicas que hablan revestidos de Cristo, vestidos de Cristo, del nuevo hombre, porque Cristo es a nosotros. Y cuando Adán y Eva pecaron, perdieron esa gloria y se sintieron desnudos y trataron con hojas de higuera de tapar su desnudez. ¿Qué representan las hojas de higuera? La autojustificación. Adán y Eva trataron de tapar su pecado. Así hay personas que tratan de tapar su pecado con buenas obras, con penitencias, con rezos, con sacrificios. Y ellos se cubrieron aparentemente de hojas de higuera y pensaron que todo quedó ahí. Pero Dios viene a Adán y Eva y en medio de su pecado les hace una promesa. Génesis 3:15 les promete un redentor. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios le promete a Adán y Eva que levantaría un redentor para todo el que ha pecado. ¡Qué belleza! Adán peca y Dios les provee un redentor. No solo eso, luego viene Dios y les quita las hojas de higuera,
porque ningún hombre se puede justificar ante Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Génesis 3, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. ¿Y sabe qué hizo Dios con Adán y Eva? Les quitó ese vestido de hojas de higuera para colocarle el vestido de él. Verso 21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué hizo Dios? El primer sacrificio de la historia. Mató unos animales, no sabemos qué animal, y tomó las pieles de ellos. O sea, hubo derramamiento de sangre y Dios mismo cubrió a Adán y Eva. El que te cubre, el que te justifica es Dios. No trates de justificar tu pecado. No trates de cubrirte a ti mismo. No trates de salvarte a ti mismo, porque la salvación es de Dios. Y ese primer sacrificio representaba el sacrificio que 4000 años después vendría a través de Cristo. Entonces, ¿Dios qué hizo? Les quitó las hojas de higuera y ahora Dios los cubrió y los santificó. Dios es el que santifica. ¿Cómo se llama eso? Misericordia. Y esa es la forma en que ha operado Dios por siempre. Segundo ejemplo, vamos a verlo. La generación de Noé, Noé y el diluvio. Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6, versículo 3 y del 5 al 8. Versículo 3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Verso 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha sobre la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia a los ojos de Dios. La generación de Noé fue una generación depravada. Solamente pensaban en hacer lo malo, lo inicuo, todo lo que era abominación delante de Dios. Y Dios vio la maldad, pero Dios no derramó su juicio ahí mismo ni los mató. ¿Saben qué hizo Dios? En aquella generación encontró un hombre que tenía el temor de Dios. Un hombre que era justo a los ojos de Dios porque creía en él. Y Dios escogió a ese hombre para ser un evangelista a esa generación perdida. Entonces, cuando Dios dice los raeré, no los cortó de una. ¿Sabe cuántos años les dio más o menos? Les dio más de 80 años. Puso a Noé a predicar más de 80 años, hermano. Y a veces usted va y le predica a otro un mes y ya se cansa. No, qué pereza. Y Noé 80 años. Y en 80 años, ¿cuántas almas se ganó Noé? Ninguna. Y usted tal vez ha predicado 3, 4, 5 años y ningún familiar se ha convertido. Tranquilo, que Noé predicó más de 80 años y no se convirtió ni una sola persona, pero él hizo la obra de Dios. Y Dios a través de Noé manifestó, hermanos, gracia y misericordia a esa generación. Pero esa generación, ¿qué hizo? Rechazó la misericordia de Dios. Entonces, cuando leas la Biblia y encuentres un juicio, mira qué pasó antes del juicio. ¿Y qué pasó antes de este juicio? Del agua y del diluvio. Primero, la misericordia de Dios. Más de 80 años. Segunda de Pedro 2:5. Segunda de Pedro 2:5. Recordemos que en el tiempo de Noé todavía no había llovido. Caía sobre la tierra una brisa. Y fue en el diluvio que se rompieron las fuentes de las aguas debajo de la tierra y encima, y luego ya quedó el sistema que conocemos, que las nubes llevan el agua por toda la tierra. Entonces Noé comenzó a construir un arca y la gente se burlaba. ¿Pero por qué un arca donde no hay agua? ¿Por qué un arca donde no ha llovido? ¿Por qué un arca donde no hay agua? Pero Noé simplemente estaba obedeciendo a Dios por la fe. Creyó que venía juicio y le decía a todos: estoy construyendo esta arca porque viene el juicio. Y lo más tremendo es que Dios permitió que construyera una gran arca
porque Dios quería que muchos fueran salvos, pero desafortunadamente le rechazaron. Los que se salvaron fueron los animales. Los animales fueron más inteligentes que el ser humano. ¿Qué les parece? Porque la Biblia dice que hay hombres que bajan mucho más que los animales, que son como animales irracionales. Primera de Pedro 2:5 dice lo siguiente. Primera de Pedro 2:5, segunda de Pedro 2:5 dice: y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los antiguos. Noé fue pregonero de justicia, o sea, él fue predicador. Le hablaba al pueblo todos los días de parte de Dios. Y el arca que estaba construyendo era una representación de la gracia, la misericordia de Dios, de la salvación que Dios quería para los hombres. Pero por cuanto rechazaron la misericordia, les vino entonces luego el juicio de Dios. Porque Dios se deleita en misericordia y se duele del castigo. Vamos a ver otra historia muy conocida, Sodoma y Gomorra. Tercero, Sodoma y Gomorra. Génesis 13, versículos 2 y 13. Génesis 13, 2 y 3. Abraham salió de Ur de los Caldeos, se llevó un sobrino llamado Lot. Y Lot, a través de Abraham, aprendió el temor a Dios y el respeto a Dios. O sea que Lot era un hombre temeroso de Dios. Pero llegó el momento en que los dos se separaron. Y dice que Lot terminó en Sodoma y Gomorra. Génesis capítulo 13, versículos 12 y 13. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Si Dios dice que los hombres de Sodoma y Gomorra eran malos, es porque eran malos. Créanlo, hermanos. Pero ¿cuándo comenzó la misericordia de Dios? Cuando llegó Lot. Cuando llegó Lot, llegó un hombre que tenía el temor de Dios. Llegó un hombre que conocía al Dios vivo. Y a través del comportamiento de Lot, de la vida de Lot y de lo que Lot hablaba, los de Sodoma y Gomorra conocieron al Dios vivo y verdadero. Génesis capítulo 14, del 10 al 16. Resulta que los de Sodoma y Gomorra tienen guerra contra otros reyes y pierden la batalla y son llevados cautivos, y entre ellos Lot. Cuando Abraham se da cuenta, dice que armó a los siervos de su casa, más de 300 siervos, y se fue para la guerra y rescató a Lot y rescató a la gente de Sodoma y Gomorra. Imagínense, Abraham rescatando a los impíos, porque así es Dios. Dios llama al justo para que dé testimonio delante de aquel que está perdido. Entonces las personas ven el juicio, destruyó Sodoma y Gomorra, pero no miran que Lot vivía allá, les dio testimonio, que Abraham lo rescató. 14 versículos 21 al 24, 10 al 16. Y el valle de Sidín estaba lleno de pozos de asfalto, y cuando huyeron el rey de Sodoma y el rey de Gomorra, algunos cayeron allí. Y los demás huyeron al monte y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré el amorreo, hermano de Escol y hermano de Agner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó. Y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y a la demás gente. Miren, Dios usó no solo a Lot, usó al mismo Abraham para manifestar misericordia a Sodoma y Gomorra. Y Abraham los rescató, los libró del cautiverio, los liberó. Y luego Abraham tiene una conversación con el rey de Sodoma. Génesis 14, versículos 21 al 24.
Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, mire, Abraham habló con el rey de Sodoma, dijo a Abraham, he alzado, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo. Mire, Abraham les predicó del Dios Altísimo, he alzado mi mano a Jehová, el Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes. Entonces, ¿qué podemos ver? Que no solamente Abraham liberta a los de Sodoma y Gomorra, la misericordia de Dios a través de Abraham, el hombre de Dios, sino que luego tiene una conversación con el rey de Sodoma y le dice, toma todas las riquezas y dame las personas. Y Abraham dice, no, quédate también con las personas y las riquezas, le dice al rey, porque no tomaré nada, porque he jurado delante del Dios verdadero, Jehová, el Dios creador de los cielos y de la tierra. O sea, Abraham predicó del Dios vivo. Y volvieron a su tierra y volvieron con Lot. Y tal vez decían, Lot, ese Dios que tiene tu tío y que tienes tú es el verdadero. Mire que nos rescató. Pero ellos no se quisieron arrepentir, siguieron en su pecado. Y Dios les dio muchos años para que se arrepintieran, pero no lo quisieron hacer. Y usted luego ya puede leer Génesis 19, todo el capítulo, la destrucción de Sodoma y Gomorra. Pero hermano, pasaron muchos años. Ya el pecado de Sodoma y Gomorra había subido a la cúspide y Dios les dio muchos años más. Les envió a Lot, les envió a Abraham y hasta el final Dios envió 2 ángeles. Pero no solo eso, ¿dónde se ve la misericordia también? Cuando el Señor le dice a Abraham que va a destruir a Sodoma y Gomorra, Abraham comienza a orar por Sodoma y Gomorra. Si Dios te dijera, voy a destruir a Manizales, porque el pecado de Manizales, de idolatría, de hechicería, el pecado es abominable y ha subido ante mí, ¿usted qué hace? Sí, Señor, consume los que caiga fuego y los que me... ¿Cuándo me tengo que ir de Manizales, Señor? No, Abraham, ¿sabe qué hizo? Comenzó a interceder, Señor, Señor, no los destruya. Señor, tal vez hay 50 justos. Bueno, Señor, 40. Bueno, 30, no los destruiré. Bueno, 30, 20 y llegó a 10. Y Dios le dice a Abraham, vea, Abraham, yo soy tan misericordioso que si encuentro 10 justos, mire, 10 en Sodoma y Gomorra, los perdono. Perdonar a esos hombres tan terribles, si hubiera encontrado 10 justos y no los encontró. ¿Sabe Dios por qué no ha destruido estos países, estas naciones? Porque no hay 10 justos, hay millones de justos que claman por esta ciudad, que claman por el país, que claman por Latinoamérica y por el mundo, y eso retiene los juicios de Dios. Y solamente había un justo llamado Lot. Y cuando los ángeles llegaron a Sodoma y Gomorra, le dijeron a Lot, nos ha sido dada orden que no podemos hacer nada en estas ciudades hasta que tú no salgas. Hasta que la iglesia no sea arrebatada de la tierra, los juicios de Dios no pueden descender. La gente de este mundo no entiende que la iglesia es la mayor bendición que tienen, porque retenemos el juicio de Dios, que la misericordia de Dios se extiende, porque somos la sal y la luz del mundo. Y si la iglesia sale de la tierra, ahí se va a desatar, hermano, la gran tribulación, los tiempos más terribles que han existido. Pero mientras que la iglesia esté, Dios no puede derramar sus juicios sobre la tierra, como lo hará en la gran tribulación. Entonces, ¿qué pueden ver? ¿Hubo misericordia antes de destruir Sodoma y Gomorra? ¿Les está cambiando la imagen de Dios en ese sentido? ¿Pueden comprender que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo Dios de misericordia del Nuevo Testamento? Veamos otro ejemplo. Aquí me faltó una cita. Segunda de Pedro 2, del 6 al 9. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 al 9. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 6 al 9 dice: y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos de estos inicuos.
Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces Lot, que vivía allá y era un anciano Sodoma y Gomorra, un líder, dice que él oraba y afligía su alma y decía: Señor, esto es mucho pecado, Señor, haz algo, Señor, ten misericordia. Y Dios lo hizo, pero no quisieron entender. Dios nos envía como vasos de misericordia. Tú eres la misericordia de Dios en tu familia. Tú eres la misericordia de Dios en la universidad. Tú eres la misericordia de Dios en tu empresa. Tú eres la misericordia de Dios en donde estudias. Tú eres la misericordia de Dios en tu vecindario. Tú eres ese Lot, tú eres ese Abraham, tú eres ese Noé. Y a través de ti Dios quiere manifestar su gracia a los perdidos. Pastor, pero vivo en un barrio que es muy duro, hay droga por todos lados, brujería. Mejor, porque más vas a alumbrar. Pastor, al lado de mi casa vive un sicario, al otro lado vive una bruja, encima vive. Mejor, porque tú eres luz. Y la luz es potente ¿en dónde? En las tinieblas. Entonces no te amedrantes. Si Dios te puso a trabajar en un sitio que hay mucho pecado y los compañeros, hermano, tú eres esa luz allá. Punto 4. Egipto, el imperio de Egipto. Génesis 41 del 37 al 46. Solamente lo voy a resumir porque tengo un cuarto de hora y me falta más de la mitad del tema. Entonces voy a ir resumiendo. Resulta de que Dios le da 2 sueños a Faraón: 7 vacas gordas y 7 vacas sin carne, 7 espigas llenas de trigo y 7 espigas vacías, muertas. Y entonces Faraón se despierta y se sintió turbado por ese sueño. Y Dios le dio ese sueño a Faraón porque iba a haber alguien que lo iba a interpretar para que todo Egipto se diera cuenta que existía un Dios poderoso. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob se iba a manifestar ahorita en Egipto. Llega José e interpreta el sueño, que son 7 años de abundancia, 7 años de escasez. Y Faraón dice: ¿qué haremos? Y le explica qué debe hacer. Y entonces dice Faraón que el Dios de José es un Dios más alto que todos los dioses, que el espíritu que hay en José es superior al de los demás. Y dice: y ahorita pongo a José como el segundo después de mí en todo Egipto. Le dio anillo, lo puso sobre su carro, le dio honra, y todo el mundo a través de José conoció al Dios verdadero. ¿Cuántos egipcios se habrán convertido? Cantidades. Diciendo: aquí llega un jovencito y tiene un Dios poderoso, que fue el único que interpretó los sueños a Faraón. En Génesis 47 del 7 al 10 se nos dice que años después José llevó a su papá delante de Faraón, a Jacob, y Jacob bendijo al Faraón de parte de Dios. Y todo el mundo se dio cuenta de eso. Mire cómo llegó José, llegó Jacob. Y luego en Génesis 50 del 6 al 7, cuando muere Jacob, dice que José lo fue a enterrar en su tierra, pero fueron todos los príncipes, todos los ancianos, todos los poderosos de Egipto fueron al entierro de Jacob. Entonces Egipto conoció al Dios vivo, porque Dios nunca se ha dejado sin testimonio en este mundo y ha enviado su palabra a todos los imperios. Y luego encontramos también en Éxodo 14 13 y 4, Génesis 14, 3 y 4, que comenzaron a descender las plagas de Dios. En Éxodo usted ya ve los juicios de Dios. Miren, hermanos, aún en los juicios de Dios se manifiesta la misericordia de Dios sobre toda la tierra, porque Dios le está diciendo al mundo: hay un Dios santo, un Dios justo que castiga el pecado, por lo tanto arrepiéntase. Aún los juicios de Dios son misericordia. Como dice el libro de Habacuc: en medio de tus juicios acuérdate de la misericordia. Qué lindo es el Señor. Punto número 5 o 6, perdón. 5, los cananeos. En Génesis 15 del 13 al 16, lo estoy resumiendo, Génesis 15 del 13 al 16, Dios le dice a Abraham: tu descendencia en años posteriores va a ir a Egipto,
van a estar 400 años y van a estar esclavos. Y cuando salgan van a destruir la tierra de Canaán. ¿Por qué? Porque el colmo de su pecado llegó hasta la cima. El pecado llegó a lo más grave, a un punto donde no se puede pasar más de allá. Los cananeos tenían relaciones con animales, sacrificaban sus hijos a dioses paganos, cometían todo tipo de inmoralidades, eran perversos. Pero dice que Dios les dio 400 años. ¿Qué les parece? ¿Misericordia o no? Y con lo que pasó en Egipto, los juicios de Dios que destruyeron Egipto, dice la escritura que todo el mundo se dio cuenta de ese Dios de Israel que estaba por encima de los dioses de Egipto. Porque los 10 juicios fueron 10 juicios contra 10 dioses. Las ranas era un dios, Dios les trajo la plaga de ranas. El río Nilo era un dios y entonces se convirtió en sangre. El sol era un dios, el dios Ra, y entonces Dios trajo tinieblas. Cada juicio era un juicio contra un dios. Y como el dios principal era Faraón, a lo último Dios le aplicó el juicio al primogénito, para enseñarle que Faraón ni sus hijos eran ningunos dioses, sino hombres común y corriente, y que Dios es el dueño de la vida. Entonces los cananeos se dieron cuenta, y vamos a ver qué sucedió. Josué capítulo 2 versículos 8 al 14. Josué capítulo 2 versículos del 8 al 14. Josué capítulo 2 versículos del 8 al 14. Entonces los israelitas salen de Egipto, van al desierto y 40 años después van a entrar a la tierra prometida, a Jericó. Envían dos espías para reconocer la tierra antes de entrar a la batalla. Se dan cuenta que hay dos espías y dice la Biblia que una mujer prostituta se encontró con ellos, y esta es la historia. 2 del 8 al 14. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo: sé que Jehová os ha dado esa tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído, mire, ¿qué habían oído los cananeos? Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo, o sea, 40 años antes, cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón, a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. ¿Qué reconoció esta mujer de Canaán, de Jericó? Esta mujer, que era una prostituta, reconoció al Dios vivo y verdadero. Ella escuchó de él y creyó en Jehová, y el Señor la perdonó. Verso 12. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal, y que salvéis la vida de mi padre y de mi madre, a mis hermanos y hermanas, y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Entonces, ¿qué sucedió en esta historia para resumirla? Llegaron los israelitas y entonces quedan los muros de Jericó y entran. Y los espías se van para la casa de Rahab, que tenía como un pedazo de tela de grana rojo, que representa la sangre de Cristo. Ella estaba bajo justificación de Dios, bajo expiación. Y resulta que ella llenó su casa con sus padres, sus hermanos, las esposas de sus hermanos, los hijos de sus hermanos, los nietos de su pedazo. La llenó hasta donde pudo y se encerraron. Por fuera la destrucción, pero por dentro la salvación. Por eso estar en Cristo es salvación, pero estar en el mundo es destrucción. Hermanos, Cristo lo es todo para el creyente, y se salvó esa gran familia. Y resulta que de la descendencia de ella, porque ella luego se casó con un hombre líder de Israel, y de ella, que era una prostituta que Dios perdonó, de la descendencia de ella vino Cristo. ¿Qué les parece? Eso es maravilloso. ¿Cómo se llama eso? La gracia. Entonces, ¿por qué Dios destruyó a Canaán? Porque no se arrepintieron. Pero ellos escucharon del Dios vivo y no se quisieron volver a él. Se dieron cuenta de los juicios de Egipto, cómo se abrió el Mar Rojo, de las plagas, pero no quisieron volverse a Dios.
Y cuando se rechaza la misericordia, viene entonces la ira y el juicio de Dios. Otro, Jonás. Jonás 1, del 1 al 3. Jonás capítulo 1, versículos del 1 al 3. Jonás capítulo 1, del 1 al 3. Jonás fue enviado para llevar la misericordia de Dios a una tierra pagana. Primer profeta que sale de Israel a predicarle a los paganos. ¿Sabe quién? A los asirios. Los asirios eran una nación depravada, de guerreros muy violentos. Y una de las formas como a ellos les gustaba matar a sus enemigos, ¿saben cómo era? Los desollaban, les arrancaban toda la piel. Y tenían unas torturas horribles. Luego los quemaban, los destruían y les gustaba amontonar los huesos de sus enemigos. ¿Cómo sería? Eran sanguinarios. Y aún así el pecado de ellos era mucho y Dios no les destruyó. ¿Sabe qué hizo Dios? Les envió misericordia. Les envió al profeta Jonás. Jonás 1, del 1 al 3. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. O sea, la maldad llegó al colmo y Dios no los quiso matar ni destruir, porque Dios se deleita en la misericordia y Dios se duele del castigo. Cuando usted ve a una persona con espíritu de juicio, que quiere que destruya, que venga esto y que mate al otro, hermano, ese no es el espíritu de Dios. Ese es el espíritu de Jonás. Porque Dios lo mandó a predicar a Nínive y él se voló para Tarsis. Porque resulta que los asirios habían destruido parte de Israel y a Jonás se le quedó eso aquí, tenía como uno de un resentimiento. Y dijo: allá no voy. Y se fue. Y entonces se lo traga al pez y luego va y lo vomita al frente de... Es el primer hombre que viajó en submarino, Jonás. Escapando el Señor, lo tiran al agua y Dios tenía un gran pez, no era una ballena, era un gran pez. Y yo creo que para que un pez crezca de un tamaño para tragarse a Jonás, yo creo que es un pez por ahí de 50, 60 años, que Dios preparó de antemano. Y cuando Jonás se montó en el barco, el pez lo estaba esperando allá, con la boca abierta. Y viene la tormenta y lo tiran y el pez se lo tragó y casi se vomita. Le produjo náuseas al pescado. Pero Dios hizo que el pez aguantara hasta que se devolvió hasta el frente de esa zona donde tenía que ir a predicar, y el pez allá lo vomitó y dijo: uy, casi que no. Se indigestó con Jonás. Y entonces Jonás llega oliendo a pescado y comienza a caminar por esa gran ciudad. Eran 120,000 personas. Y dice que se demoró 3 días hasta llegar a la parte principal. Y decía: Nínive será destruido en 40 días. No le dijo ni arrepiéntase, nada. No le demostró misericordia. No, Nínive va a ser destruido. Pero eso fue suficiente para que se arrepintieran. Jonás 3, versículos del 6 al 10 dice: y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla y se despojó de su vestido y se cubrió de silicio, o sea, ropa áspera, y se sentó sobre ceniza. Era una costumbre de humillación. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbrasen de silicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá. Dios, ¿cuál Dios? El Dios de Israel. Creyeron al Dios de Jonás. Y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Cuando Dios ve que un pecador se arrepiente, Él se goza. Las palabras que dijo el Señor: cuando se arrepiente un pecador, que hay en el cielo? Fiesta. Ese es el corazón de Dios. Dios no quiere destruir a nadie. Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento.
¿Por qué Dios no ha destruido este mundo? Porque es grande en misericordia y en paciencia. Quiere que todos sean salvos, pero no todos van a recibir la gracia del Señor. Y entonces se humillaron, ayunaron 3 días y a Dios le agradó eso y dijo: ah, qué bendición. Y Dios los perdonó, no los destruyó. Y luego Jonás se pone bravo que porque Dios los perdonó, y se pone como un niño de 3 años a pelear con Dios. ¿Por qué los perdonaste? Y Dios le da una gran lección a Jonás. Jonás se recuesta, se duerme, y Dios permitió que creciera una hoja grande, una calabacera, que lo cubrió. Y él se despertó y esa calabacera lo tapaba del sol, y él ya se sintió un poco cómodo. Y luego Dios envió un gusano y se comió esa mata. Y Jonás no se dio cuenta, le dio el sol y lo quemó y lo insoló. Se levantó y se desmayaba, imagínense, se desmayaba. Y se puso a pelear: ¿cómo destruiste la calabacera? Y Dios le dice: Jonás, ¿tienes misericordia de una planta en la cual tú no trabajaste ni hiciste nada, y tienes misericordia de una plantica? Y ahora yo no voy a tener misericordia de 120,000 personas que no saben distinguir entre la mano derecha y la izquierda, porque Dios es grande en misericordia y se duele del castigo. Los babilonios, lo voy a resumir. Ese está en el libro El Vademecum, para que no se preocupe. Temas de la gracia, ahí está la gracia de Dios en la historia bíblica. Entonces, mis hermanitos, Babilonia, un imperio pagano lleno de brujería. De Babilonia salió el horóscopo y todas esas artes mágicas. La brujería de Babilonia era muy alta. Una de las costumbres de Babilonia era que cuando no querían un niño o una niña, cuando nacía, lo dejaban a la intemperie para que lo matara por el ambiente. O venían las fieras y se lo comían. O sea, era una cosa horrible. Pero Dios, que es grande en misericordia y no quiere que el impío perezca, sino que se arrepienta su camino, les envió a Daniel y a Sadrad, Mesad y Abednego. Nabucodonosor trajo un juicio sobre Israel por su pecado, pero Dios permitió que la luz saliera de Israel y llegara a Babilonia. La luz tuya no solamente aquí en la iglesia, es cuando sales de la iglesia. Y llegó Daniel a esas grandes tinieblas, y Daniel dio un excelente testimonio. Y Dios le da otro sueño a Nabucodonosor de la imagen, la cabeza de oro y bueno, y toda esa imagen. Y Dios la interpretan. Llamó a sus sabios, a sus brujos, hechiceros, y nadie lo pudo interpretar. Y él dijo: entonces mátelos a todos. Y lo más fuerte es que el rey no se acordaba ni del sueño. Y entonces Daniel se da cuenta y dice: no maten a ninguno. Mire, Daniel intercedió hasta por los brujos, por los hechiceros, por los que practicaban lo malo. Y dijo: no los mate a ninguno, dame unos días y te doy la respuesta. Y Daniel entra en la presencia de Dios, y Dios le revela el sueño y la interpretación. Y cuando va y la dice delante de Nabucodonosor, cae de rodillas y reconoce que el Dios de Daniel es el Dios verdadero, y toda Babilonia se dio cuenta del Dios de Daniel. ¿Cuántos serían salvos? Multitud, de verdad. Pero luego la escritura nos dice que Nabucodonosor se llenó de orgullo y levantó una gran imagen en nombre de él para que le adoraran. Y entonces 3 amigos de Daniel, Sadrad, Mesad y Abednego, dijeron: no nos postraremos, porque hay un solo Dios, el Dios verdadero. Y entonces Nabucodonosor se llenó de ira, hizo calentar el horno como 7 veces más y mandó que tiraran a esos 3 hombres. Cuando abrieron las puertas, se murieron los que lo tiraron, y ellos cayeron y nada les pasó. Cuando Nabucodonosor y todos los que habían reunido de todos los países ahí estaban viendo, vieron que había un cuarto hombre resplandeciente en medio de ellos: el ángel de Jehová, el Señor Jesucristo. Ahí estaba, y no se quemaron. Y Nabucodonosor dice: Sadrad, Mesad y Abednego, salgan. Y ellos salen y los olían, y ni a humo olían. Y Nabucodonosor dijo: cualquiera que se meta con el Dios de ellos, lo vamos a descuartizar, porque ese es el Dios verdadero. Y Nabucodonosor se convirtió a Dios. Luego vienen los medos y los persas, otro ejemplo, con Darío. Y resulta de que Dios permitió que Daniel también estuviera ahí. Y un día Darío se creyó un Dios, y sacaron una ley que nadie podía adorar a otro Dios que no fuera el rey durante 30 días. Y Daniel no lo quiso adorar. Entraba a su pieza y adoraba al Dios del cielo y de la tierra. Tremenda luz en medio de esas tinieblas.
todos adorando al rey y Daniel adorando al Dios vivo. Y entonces alguien fue y lo sapió, lo delató. Lo llevan delante del rey y el rey quería mucho a Daniel. Trató de que no lo mataran, pero ya era un edicto y no lo podía violar. Y lo meten al foso de los leones. Y el rey no durmió. Y al otro día se levantó temprano: Daniel, el Dios tuyo te ha podido librar. Y Daniel dice: vive Jehová para siempre, que mi Dios ha enviado a su ángel, que cerró la boca de los leones para que yo pudiera dormir en cobijas de puro pelo. Porque Daniel se acostó con los leones y descansó hasta que le llamó el rey. Eso fue un gozo para el rey y todos se dieron cuenta, porque Daniel era uno de los principales que gobernaban y todos se dieron cuenta. Y entonces lo sacan y a los que lo delataron los tiró y los leones los mataron de una. Y el rey saca un edicto: cualquiera que hable mal del Dios de Daniel o se meta contra el Dios de Daniel también será descuartizado o tirado a los leones. O sea que todos los medos persas también conocieron al Dios de Israel. Hermanos, ese es un resumen como de la historia bíblica y hay muchos más ejemplos. Démosle ese aplauso a Jesús. Esa es la misericordia. El mismo Dios de misericordia del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. Me faltaría hablar de Amalek. En otro estudio lo haré. Vamos a orar. Bendito Padre, queremos darte gracias por tu gran misericordia y tu gran amor sobre nuestras vidas, porque hoy nos permites entender que tú eres un Dios que se duele del castigo, que eres grande en misericordia y en perdón. No hay otro como tú, Señor. Oh Padre, qué atributo tan maravilloso, la gracia de Dios, la misericordia de Dios que tú siempre has mostrado para con toda la humanidad. Y ahora tú quieres que todos los hombres sean salvos, que ninguno se pierda. Ese es tu corazón, Señor. Pero tu palabra dice que esa es la condenación, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Te agradecemos, Señor, porque nos has rescatado en el momento de mayor pecado, porque has tenido misericordia de nuestras vidas y de nuestros corazones y nos has dado una vida nueva, Señor, para poder vivir para ti. Es tu gracia y misericordia la que nos sostiene cada día, Señor. Es tu amor el que nos permite seguir adelante. Y es una bendición poder comprender que tú eres un Dios de tantas oportunidades. Lo hiciste con Adán, lo hiciste con la generación de Noé, lo hiciste con Sodoma y Gomorra, lo hiciste con Egipto, con los babilonios, medo persas, con los asirios. Siempre has manifestado tu misericordia a la humanidad. Pero el hombre, Señor, ha decidido rechazarte, y por lo tanto son más los que se pierden y son menos los que se salvan. Y sabemos que eso, Señor, quebranta tu corazón, que eso te duele, Señor, porque tú no creaste al hombre para que se perdiera. Creaste al hombre para que tuviera una comunión contigo, una relación especial, y para que terminara en la eternidad contigo. Porque la Biblia es un libro de relación. La Biblia es un libro de comunión. Dios restaurando la comunión con el hombre. Nosotros pecadores perdidos, pero Dios el buen pastor que siempre nos ha buscado. Gracias te damos, Señor, por tu infinita misericordia. Y permítenos entender con claridad lo que tú eres, Señor, tus atributos y tu carácter. En Cristo Jesús, amén. Démosle a Jesús toda la gloria. Amén. Gracias, Señor. Bendigo a todos los hermanos que se encuentran conectados a través de las redes. Que la gracia del Señor sea abundante sobre ustedes. Dios les bendiga. Muchas bendiciones a todos. Que tengan una feliz noche. Las dos personitas que vienen por primera vez, vengan acá que queremos orar. Quiero hacer una oración.